Buenas tardes a todas y todos. Es un placer poner este tema a debate, fundamentalmente con tan distinguidos panelistas, ¿no? Desde la OIT, el compañero Fernando Vargas, que nos tiene acostumbrados ya a hablar de estos temas y que sin lugar a duda tiene un manejo internacional importante. El ex decano, el ex rector de la Universidad, perdón, de la República, Rodrigo Arocena. Bueno, estamos esperando también que llegue el director de OPP, Álvaro García, para hablar de nada más ni nada menos que del futuro del trabajo y los desafíos como país. A Julio y a mí nos toca alguna parte de las generales de la ley, junto con un grupo importante de compañeros que están acá, que vinieron de los diferentes puntos del país, representando los comités departamentales de empleo, en función de que, bueno, obviamente, y hoy lo discutíamos, lo importante es saber lo que está pasando para definir para dónde vamos, y a nosotros después nos tocará la parte de ver cómo hacemos para colaborar en eso, de poder capacitar al conjunto de los trabajadores desde el punto de vista de eso que sea necesario desde el punto de vista del desarrollo del país. Entonces, como entendemos que lo importante es escuchar a los panelistas que nos van a trasladar la información y obviamente nos van a dar opiniones, y fundamentalmente para nosotros, el movimiento sindical, de esto obviamente tomar todos estos elementos para profundizar un debate que todavía tiene muchas aristas y que al ritmo que transcurre la sociedad y el mundo, a la velocidad que se dan los cambios, cada vez es más imprescindible estar discutiendo estos temas y acordando por lo menos cuáles son los desafíos y cómo llegamos a ellos. Esto es lo que queremos transmitirle. Le voy a dar a Julio que complemente, pero en definitiva para nosotros es quizás uno de los eventos más importantes desde el punto de vista del futuro de nuestro país y ni que hablar de los trabajadores. Bueno, buenas tardes para todos. Un poco queríamos informar cómo surgió esto, que no es novedoso, ¿no? Sin duda, el tema del empleo es una cuestión permanente de los gobernantes, de los trabajadores y la sociedad en su conjunto. Nosotros pretendemos que esta actividad sea un principio y no que culmine acá. Lo que conversábamos con los compañeros del Cuesta Duarte, con los compañeros de desarrollo productivo, era de tratar de construir una mirada no fácil de cuál es la situación del empleo y el futuro del trabajo. Como movimiento sindical, todas nuestras estrategias giran alrededor del mundo del trabajo. Nuestra estrategia salarial también. No he conocido ningún gremio que pueda lograr aumentos salariales en una situación de desocupación o mejores condiciones de trabajo. Por lo tanto, aunque no esté implícitamente en ninguna plataforma, está implícita en la estrategia. Hoy hay muchas visiones. A nosotros nos preocupa construir la visión del movimiento sindical con respecto a esto. Porque en definitiva, si no corremos el riesgo que otros nos marquen cuáles pueden ser las visiones y nosotros simplemente estar expectantes de qué es lo que podrá venir. Por supuesto que no pretendemos construirla sola, sino con otro y escuchando a otro, pero también construir nuestra propia opinión. Hoy se dice, sin duda el avance tecnológico está ahí y viene. ¿Cómo nos afectará? Bueno, hay que empezar a analizar. Y no simplemente por lo que me parece, sino con lo que técnicamente y científicamente lleguemos a ver. Nos afectará, habrá pérdida de fuente de trabajo, se transformará en otros empleos. ¿Cuáles serán las condiciones de esos empleos? ¿No?
hablar, porque tenemos un problema latente. En las nuevas tecnologías lo primero que miramos a veces es la pérdida de trabajo, pero no vemos si se reconvierte en otro. ¿En qué condiciones son esos trabajos? Porque aquello que puede parecer mayor libertad, lo conversábamos con algunos compañeros, mucho se dice que ahora muchas cosas pueden trabajar los jóvenes desde la casa, ¿no? Ahora, esos jóvenes con el tema de la tecnología y los trabajos desde la casa, ¿es mayor libertad o es mayor esclavitud? ¿Trabajarán menos horas o más horas? ¿Tendrán aporte a la seguridad social o no tendrán aporte a la seguridad social? Y en ese contexto hay que analizarlo, ¿no? Y en el movimiento sindical, cuando partíamos de esta idea de hacer este encuentro, decíamos que teníamos visiones de cualquier tipo. Entonces, el objetivo de esta instancia es, hay un documento que Cuesta Duarte ha elaborado en forma conjunta y que pretende ser un disparador, no una verdad absoluta, que queremos construir, pero es necesario y tenemos que transmitirlo a nuestro... En el caso nuestro tenemos que ver con la formación profesional y el empleo. Somos los representantes del PIC-CNT en el INEFOC, conjuntamente con un grupo de compañeros que también en el interior desarrollan miradas de capacitación y formación y empleo. Y por lo tanto tenemos que tener un norte. La capacitación, ¿para qué? Porque hoy también hay un eslogan, falta capacitación. ¿En dónde? ¿Cómo construir? ¿Para qué? ¿Qué proyecto de país vamos a construir? Porque ahí podemos ver la capacitación. Los trabajadores metalúrgicos y los trabajadores de la construcción, sabemos que, por ejemplo, en la planta de Montes del Plata se utilizó el argumento de la falta de capacitación para permitir que vinieran trabajadores extranjeros sin las condiciones laborales que tenemos acá, o por menores salarios, porque en realidad ya había una acumulación de los diferentes trabajos en el montaje y en la construcción, como habían sido la primer planta de Boña y después la refinería de La Teja, donde hubo una capacitación de más de 200.000 horas, y por lo tanto nosotros teníamos condiciones en Montes del Plata para tener trabajo nacional, y sin embargo se utilizó la falta de capacitación para traer a trabajadores en peores condiciones y casi en una situación de esclavitud. Entonces queríamos poner un poco el contexto de esta actividad que para nosotros es importante y que debe de contribuir a tener una mirada más técnica, más analítica, más científica y no solamente por los temores que pueden producir las nuevas tecnologías, pero sí resguardando los derechos y las conquistas que hemos tenido los trabajadores. Por lo tanto, le damos paso al informe que ha construido el Cuesta Duarte para empezar la jornada y, bueno, prometernos que esto no va a terminar acá, sino que necesitamos discutir con varios más cuál es el presente y el futuro del trabajo. Muchas gracias. Bien, yo voy a presentar hoy el trabajo que hicimos en el equipo de investigación y asesoramiento del instituto. Es un documento que tiene una parte importante, más que nada de diagnóstico, tiene alguna parte propositiva, pero la idea, como decían los compañeros del INEFOP, es que sea un documento abierto al debate y a la discusión sobre el futuro del empleo y hacia dónde se deben y cómo dirigir las políticas de empleo. La presentación que voy a hacer, siguiendo al documento, mi nombre es Alejandra y soy parte del equipo y me tocó hoy presentar este informe. El informe se estructura en 3 partes, más o menos siguiendo el documento. En una primera parte vamos a comentar sobre las principales características del empleo en Uruguay, en una trayectoria de un poco más largo plazo, mirando los últimos 30 años y saliendo un poco de los datos o la información que vemos todos los días en la coyuntura.
Después sí vamos a presentar o voy a hablar un poquito de las tendencias más recientes que ha tenido el mercado de trabajo en los últimos años y en la última parte voy a tratar de comentar un poco sobre las políticas de empleo, el rol, la pertinencia de las políticas de empleo y hacia dónde creemos nosotros algunas propuestas que deberían ser enfocadas. Entonces, en la primera parte, yendo a las principales características del empleo en Uruguay, lo que se ve en el gráfico es una serie de desempleo de mediano plazo, si se quiere, levanta la tasa de desempleo para las poblaciones de más de 5.000 habitantes desde 1986 a la fecha, es decir, los últimos 30 años, y lo primero que vemos ahí, y esto es un poco para salir de los datos de la coyuntura, es que Uruguay es un país que se caracteriza, si lo comparamos en particular con otros países de la región y también con países de niveles de desarrollo similar, por tasas de desempleo relativamente altas. La tasa de desempleo de los últimos 30 años, y esto es un poco también para contextualizar los datos de la coyuntura, es del 10%. En la mayor parte del periodo, hasta los años recientes, la tasa de desempleo se ubicaba por encima de este 10% y el registro más bajo que tenemos antes de los de la última década es de 1989, cuando la tasa de desempleo se ubicó en el 8%. Esta tasa de desempleo relativamente elevada, en muchos casos superior al 10%, incluso en momentos de crecimiento económico importante, como fue la década del 90, generó la idea de que la tasa de desempleo estructural en Uruguay rondaba el 8-9% y que el crecimiento económico por sí solo no iba a lograr hacer bajar la tasa de desempleo por debajo de estos registros, porque en definitiva el desempleo era un desempleo estructural que se explicaba por la estructura productiva y por las diferencias entre la oferta de trabajo y la demanda de trabajo y por lo tanto requería de políticas más específicas para el mercado de trabajo. Una segunda característica del mercado de trabajo en Uruguay, y es una característica que lo diferencia de manera importante del resto de los países latinoamericanos, no tanto de los países del Cono Sur, pero de los países latinoamericanos, es el importante peso que tienen los asalariados entre los ocupados totales. En Uruguay, los asalariados públicos y privados, más allá de los movimientos que tiene según el ciclo económico, periodos de más o menos crecimiento, rondan el 70% del total de ocupados. Es decir, del 100% de ocupados, un 70% son trabajadores en relación de dependencia. El resto de las categorías de empleo más importantes son el cuentapropismo y con mucho menor peso otras categorías de empleo como son el cooperativismo, los patrones y los trabajadores del hogar no remunerados. A su vez, dentro de los cuentapropistas, que es la segunda categoría importante del empleo, los datos del INE permiten desagregar entre aquellos trabajadores independientes o cuentapropistas que tienen algún tipo de local o de inversión, ya sea inversión en capital físico o inversión en capital humano para desarrollar la actividad, y aquellos cuentapropistas que no realizaron ningún tipo de inversión ni física ni de capital humano para desarrollar su tarea. Esta distinción es bien importante porque el trabajo por cuenta propia es una categoría muy heterogénea y además es una categoría que muchas veces esconde problemas de empleo importantes, inestabilidad laboral, bajas remuneraciones y no registros de la seguridad social. Entonces, es importante diferenciar entre aquellas personas que tienen un trabajo por cuenta propia, pero que de alguna manera realizaron alguna inversión para llevarlo adelante, de aquellas personas que no, que es el caso donde se esconden la mayor parte de los problemas de empleo. Otra característica del mercado de trabajo en Uruguay son las brechas que se dan históricamente y que desfavorecen, por un lado, a las mujeres al momento de insertarse en el mercado de trabajo y también en su inserción laboral, y a los jóvenes. Lo que vemos ahí en esos dos gráficos, que capaz que no se ven mucho, son las tasas de desempleo en el primer gráfico de hombres y mujeres y en el segundo caso de jóvenes y
en definitiva en Uruguay se diferencian mayores y menores de 25 años. Lo que vemos a lo largo de todo el periodo, en este análisis de esos 30 años, es que las tasas de empleo de los hombres son siempre mayores que de las mujeres. Las tasas de empleo de los mayores de 25 años son siempre mucho más altas que las de los menores, y lo inverso sucede con las tasas de desempleo. Las tasas de desempleo de las mujeres son bastante más altas que las de los hombres, y en el caso de los jóvenes las tasas de desempleo también son bastante más grandes. Las brechas estas además son mucho más pronunciadas en el caso de los jóvenes que en el caso de las mujeres, es decir, la diferencia en la tasa de desempleo de los más jóvenes respecto a los mayores de 25 años es mucho más amplia, y este es un problema de empleo que está instalado en el mercado uruguayo de manera estructural, porque lo vemos en los últimos 30 años, y es un problema de empleo muy importante, porque la no inserción laboral de los más jóvenes o una inserción laboral que luego termina siendo precaria es un problema también para después la construcción de las trayectorias de las personas, ¿sí? En cuanto a la desagregación sectorial y también en esa mirada de mediano plazo, lo que vemos en Uruguay que el principal sector de actividad donde se ubican los ocupados son los sectores de servicio y el comercio, mientras que la industria, las actividades primarias, actividades agropecuarias, tienen un peso menor. A su vez, como vamos a ver en las tendencias más recientes después, justamente la industria y el sector agropecuario son los sectores que también han perdido más peso en el empleo en los últimos años, mientras que los sectores vinculados a los servicios, y en este caso también a la construcción, son los que más han ganado participación en el empleo. Pero básicamente 1 de cada 3 personas se ubica en el sector de servicios. Esta tendencia ha crecido en los últimos tiempos, y algo más y algún poco más en el comercio. Y finalmente, para terminar con las principales características que vemos en este análisis de mediano plazo del mercado de trabajo uruguayo, es la gran preponderancia de elevadas tasas de no registro a la seguridad social. Dentro de los distintos problemas de empleo que vemos en nuestro país, como pueden ser el subempleo, es decir, aquellas personas que no logran trabajar una jornada completa, no logran trabajar todas las horas que están disponibles para trabajar porque no les ofrecen un trabajo por esas horas, las bajas remuneraciones o el no registro a la seguridad social, justamente lo que nosotros le llamamos precariedad laboral, es decir, el no registro a la seguridad social, lo vemos como uno de los principales problemas de empleo. ¿Por qué como uno de los principales problemas de empleo? En primer lugar, porque aquellas personas que no están registradas a la seguridad social están desprotegidas socialmente. Si bien en los últimos años la matriz de protección social uruguaya se ha extendido más allá del poseer o no poseer un puesto de trabajo, muchas de las prestaciones todavía están vinculadas a tener un empleo. Y por lo tanto, aquellas personas que tienen un empleo pero no aportan a la seguridad social no tienen ninguno de los derechos que les da el trabajo. Por ejemplo, derecho a la salud para ellos y para su familia, derecho a las jubilaciones, seguros por accidente, seguro por desempleo, ¿sí? Son situaciones de trabajo bastante precarias. ¿Qué es lo que observamos en este análisis de mediano plazo? Que si bien esa precariedad laboral, ese no registro de la seguridad social, ha descendido en los últimos tiempos con el proceso de crecimiento económico y es evidente que se mueve con el ciclo económico, ha tenido una rigidez a la baja muy grande. Hoy por hoy, 1 de cada 4 ocupados no está registrado a la seguridad social, y por lo tanto, esto es importante a tener en cuenta al momento de realizar políticas de empleo, porque está marcando claramente que el tener o no tener un trabajo no es el único problema de empleo que puede haber en el país. También es importante que la inserción laboral de las personas sea plena, y tener acceso a la seguridad social es un derecho fundamental en este marco. Cuando analizamos la precariedad laboral, lo que encontramos es, en ese no registro a la seguridad social, es una gran disparidad entre las personas, entre los ocupados. Esto es fundamental a tener en cuenta al momento de realizar políticas públicas. La precariedad laboral es mucho más alta entre el total de ocupados que entre los asalariados, y eso es por el importante peso que tiene el no registro entre los trabajadores por cuenta propia. En el caso de los trabajadores por cuenta propia sin local,
Prácticamente todos, más del 90%, no están registrados a la Seguridad Social. Esto está marcando que es una categoría del empleo que tiene muchos problemas. Cuando analizamos la precariedad o el no registro a nivel de sectores de actividad, también encontramos diferencias importantes. El servicio doméstico, la construcción y el sector de restaurantes y hoteles son los que históricamente han tenido tasas de no registro más elevadas. También es donde más se ha avanzado en los últimos años, pero de cualquier manera los registros en estos sectores son realmente alarmantes. Y ahora sí, yendo a las tendencias más recientes de lo que ha pasado en el mercado de trabajo en los últimos años, a su vez de tener una mirada en el mediano plazo, también es importante mirar lo que ha pasado en los últimos 10, 12 años, porque a partir de 2005 en el mercado de trabajo uruguayo se han dado cambios muy importantes, tanto desde el punto de vista de los indicadores, los datos del mercado de trabajo, como desde la regulación laboral, que hacen a una reforma del mercado que ha sido muy importante. Obviamente que todo este proceso fue acompañado de un crecimiento de la economía que fue muy grande. La economía, luego de la crisis de 1999-2003, tuvo un crecimiento como nunca antes había tenido, por 13 años seguidos y a tasas históricamente altas. Y la diferencia con otros momentos de crecimiento económico anterior es que en este momento el crecimiento económico estuvo acompañado de una expansión importante del mercado de trabajo. Creció de manera muy importante el empleo, cayó de manera muy importante el desempleo y esto se dio también en un contexto del crecimiento del salario real importante. Lo que vemos en el cuadro son la cantidad de ocupados y la tasa de desempleo, y justamente la tasa de desempleo tuvo una caída hasta niveles récord. En 2011 la tasa de desempleo llegó al 6,3% del total del país, es la tasa más baja desde que se llevan registros. Entre 2012 y 2014 se mantuvo en el entorno del 6,5, 6,6%, y a partir de ahí, en verdad, en 2015, 2016 y en los últimos datos, ha tenido un repunte y ha tendido a aumentar, pero también es importante ver este aumento, que no deja de ser preocupante, pero en un contexto de más mediano plazo. La tasa de desempleo ha aumentado y es necesario reforzar las políticas a disminuirla, pero a partir de niveles que teníamos para nuestro país que eran récords. De la misma manera, en 2014 se llegó a un récord en el total de ocupados y el total de ocupados llegó al 1.640.000 personas. Como decíamos también, y esto no es menor señalarlo, porque muchas veces se plantea esa dicotomía entre el crecimiento del empleo, caída del desempleo y aumento del salario real, todo esto se dio en un contexto donde además el salario real creció de manera importante. Sin duda los consejos de salarios tuvieron un rol preponderante acá, aunque en algunos casos simplemente validaron lo que el crecimiento económico permitía, en otros casos permitieron fundamentalmente que el crecimiento del salario fuera mucho menos dispar de lo que hubiera sido en un contexto con una regulación laboral menor. De 2005 a la fecha el salario real creció más de 50%, creció además por 12 años consecutivos, algo que tampoco sucedía en la historia uruguaya desde que se llevan registros, y a tasas de poco menos del 4% anual. El aumento del empleo y la caída del desempleo de estos últimos años fue mayor entre las mujeres que entre los hombres. Eso hizo que la brecha entre hombres y mujeres tendiera a disminuir, en particular en el caso del desempleo. En 2004 las mujeres eran poco menos del 43% de los ocupados y en 2016 pasaron a ser, obviamente de una masa de ocupados a su vez que es mucho más grande, pasaron a ser un poco más del 45%. La distancia entre la tasa de desempleo de hombres y mujeres cayó del 90% al entorno del 40%. Sin embargo, en el caso de los jóvenes, el proceso de crecimiento económico de estos últimos años no llevó a mitigar esas brechas y, por el contrario, la tasa de desempleo entre mayores y menores de 25 años tendió a aumentar. La tasa de desempleo de los más jóvenes pasó de ser casi 4 veces más grande a ser casi 5 veces más grande,
y hoy por hoy los ocupados menores de 25 años son aproximadamente el 14% del total de ocupados. La precariedad laboral, como mencionábamos antes, uno de los principales problemas de empleo disminuyó de manera muy fuerte, pasó del entorno del 41% en el año 2004 al 25% del 2016, pero es importante resaltar que sigue siendo un problema de empleo muy importante. Hoy por hoy, 1 de cada 4 ocupados en nuestro país no está registrado a la Seguridad Social y, como decíamos antes, no tiene ninguno de los derechos vinculados al trabajo. A nivel sectorial, los sectores que hoy están peores en materia de no registro son también los sectores donde más se ha avanzado. En el caso del servicio doméstico, hoy por hoy el no registro a la Seguridad Social ronda el 43%, pero se partió de una tasa 12 años atrás del entorno del 70%. Este fue uno de los sectores donde más se ha avanzado conjuntamente con la construcción. En el caso de la construcción, hoy por hoy la tasa de no registro es del entorno del 40%, pero ahí tienen un peso muy importante los trabajadores independientes de la construcción. Cuando miramos nada más que a los asalariados, en realidad los asalariados de la construcción no registrados a la Seguridad Social rondan el 17%. Es decir, en estos últimos años, la precariedad laboral, un problema importantísimo del mercado de trabajo, ha tenido avances muy significativos. Sin embargo, lo que encontramos es que en los últimos años hay una gran rigidez a seguir bajando estos promedios. Y cuando abrimos estos promedios, vemos que hay una gran disparidad entre sectores. A esos promedios tan altos de la construcción, del servicio doméstico y también del sector de restaurantes y hoteles, se contrarrestan promedios muy bajos de menos del 5% en el caso de la educación, la salud, la intermediación financiera. Esto requiere sin duda más políticas concretas hacia esos sectores para seguir avanzando en esas tasas. Y donde más se ha avanzado en la evolución del no registro ha sido sin duda entre los trabajadores dependientes o los asalariados, donde se pasó de un 36% a un 15%. Y sin duda los consejos de salarios también tuvieron un rol que cumplir ahí en la disminución del no registro a la Seguridad Social. Y para terminar con las tendencias más recientes, una breve caracterización de los desocupados a partir de la caracterización, a partir de la cantidad de desocupados de 2016. En el año 2016, la cantidad de desocupados ascendió más o menos a 140.000 personas. De esas 140.000 personas, el 55% son mujeres, ya que las tasas específicas de desempleo de las mujeres son más elevadas. A su vez, el 75% de los desocupados son menores de 39 años y casi 1 de cada 2 son además menores de 25 años. Cuando hacemos el corte de los desocupados por perfil educativo, lo que vemos es que el 68% tiene o solamente educación primaria o educación secundaria incompleta. Eso significa que tienen y no tiene educación técnica, ¿sí? Eso significa que tiene menos de 12 años de educación formal en su haber y está marcando un vínculo muy claro entre las oportunidades educativas de las personas y las oportunidades al momento de insertarse en el mercado laboral. Y acá también hay un rol fundamental de las políticas de empleo y de su articulación con las políticas educativas. Afortunadamente, lo que vemos es que los desocupados, hoy por hoy, a diferencia de lo que sucedía algunos años atrás, no son en su mayoría jefes de hogar y un poco más del 40% de los desocupados tienen algún requisito al momento de buscar trabajo, ya sea requisitos en cuanto a horario laboral, en cuanto a tipo de trabajo, calificaciones para ese trabajo o a remuneraciones. Y ahora, para entrar en la última parte y no aburrir con tanto dato, la idea es comentar un poquito el rol de las políticas de empleo, a nuestro juicio hacia dónde se deberían diseñar, cuáles deberían ser los criterios y algunas propuestas un poco escuetas, más que nada para el debate. Y la idea un poco es
que hoy por hoy hay un consenso muy claro entre los economistas y entre todos los cientistas sociales o analistas de la sociedad, de que el crecimiento económico sostenido es fundamental para lograr el desarrollo económico, pero obviamente que con esto no alcanza para mejorar la calidad de vida de las personas. Y es en este sentido que las políticas de empleo, así como las políticas distributivas, tienen un rol trascendental. ¿Por qué razón? En primer lugar, porque la mayor parte de las personas, con el único activo con que cuentan para poder tener un ingreso que les permita vivir dignamente, es su trabajo. Y no todas las personas cuentan con las mismas capacidades y habilidades para insertarse en el mercado de trabajo. Hay algunas personas que sencillamente no tienen ninguna capacidad ni habilidad de las que requiere el mercado de trabajo. Hay algunas personas que se formaron y capacitaron, pero las capacidades y habilidades con las que tienen no son las que hoy demanda el mercado de trabajo, las capacidades que tienen quedaron obsoletas. E incluso entre las personas que tienen habilidades y capacidades para ofrecer en el mercado de trabajo, las diferencias son muy grandes. Lo más importante es que estas diferencias entre habilidades y capacidades con las que cuentan las personas para poder insertarse en el mercado de trabajo y así apropiarse de los frutos del crecimiento económico, dependen en definitiva de sus trayectorias de vida y en última instancia dependen de las oportunidades y del contexto socioeconómico del que provienen. Entonces las políticas de empleo son fundamentales para permitir que aquellas personas que no tienen capacidades, no tienen habilidades, puedan hacerse de estas y puedan insertarse en el mercado de trabajo y además pueden hacerlo de manera exitosa. ¿Qué significa de manera exitosa? No solamente tener una ocupación o un empleo, sino tener un empleo que además no tenga limitaciones, que esté registrado en la Seguridad Social, que no tenga problemas de subempleo y que además tenga remuneraciones dignas o no tenga bajas remuneraciones. Entonces, en este sentido, las políticas de empleo, aún en un contexto donde parecería que estamos muy bien en una mirada de mediano plazo en cuanto a datos de empleo y desempleo, es fundamental para que todas las personas puedan insertarse y así apropiarse del crecimiento económico. De lo contrario, el crecimiento económico va a seguir expulsando, va a seguir generando desigualdad y expulsando a todas aquellas personas que no puedan insertarse exitosamente en el mercado de trabajo. ¿De qué hablamos cuando hablamos de políticas de empleo? Bueno, básicamente de políticas que traten de apuntar a modificar la oferta de trabajo, sean las políticas de formación profesional, la existencia de cupos para grupos vulnerables en estos cursos de formación, estímulos y apoyo al autoempleo, políticas que apunten, y acá es donde vemos que capaz ha habido más debilidad en los últimos tiempos, políticas que apunten a afectar a la demanda, es decir, a generar incentivos para que las empresas contraten trabajadores y en particular aquellos trabajadores que están en peores condiciones para insertarse en el mercado de trabajo. Pueden ser políticas de estímulo fiscal, crediticio. Acá juega un rol muy importante también la compra pública, que sea dirigida o direccionada, y la inversión pública. Y por último, políticas de nexo entre la oferta y la demanda de trabajo, que tienen que ser necesariamente políticas públicas y no pueden quedar libradas a las contratadoras de personal. Estas políticas de empleo pueden ser generales, sectoriales, pueden apuntar a poblaciones específicas, pueden ser territoriales. Lo fundamental es que las mismas estén articuladas entre sí y que estén articuladas también con otras políticas, con las políticas educativas y con otras políticas económicas y sociales. Y acá nuestro punto de vista es que es central que estas políticas de empleo estén asociadas o vinculadas a las políticas de desarrollo productivo, como decía al principio Julio. De lo contrario, las políticas de empleo van a seguir un poco a la demanda de trabajo y esta puede ser muy cambiante y terminar generando muchas frustraciones y no ir en línea con un proyecto de desarrollo de mediano plazo. Por lo anterior y en este sentido, nosotros un poco lo que planteábamos y la idea de las propuestas para la discusión es buscar vincular las políticas de empleo que ya existen y nuevas políticas de empleo donde creemos que ha habido más debilidad
para desarrollar las mismas, vincularlas al desarrollo productivo, un desarrollo productivo que a nuestro juicio tiene que venir de la mano de una diversificación de la matriz productiva. En los últimos años, Uruguay, cuando miramos su patrón exportador, ha diversificado sin duda la cantidad de productos que exporta y los mercados a los que exporta, pero cuando miramos los principales productos de exportación, por ejemplo, los 5 principales rubros siguen dando cuenta, son rubros primarios y siguen dando cuenta del 50% de las exportaciones. Entonces, pensar en el desarrollo productivo implica pensar en diversificar la matriz productiva e implica también pensar en agregar más valor y ver en dónde agregar más valor. Pensar en seleccionar en qué sectores, en qué lugares de las cadenas nosotros nos queremos insertar y cuál es el rol que tenemos que jugar ahí adentro. Tenemos que pensar en el rol importantísimo a nuestro juicio de la inversión pública y también en el rol de las compras públicas y de poder direccionar esas compras públicas y que las políticas de empleo estén en línea con las mismas. Nosotros creemos también que las políticas de empleo, así como tienen que tener y agregarles un componente sectorial, también se les debe agregar un componente de poblaciones vulnerables. Un ejemplo que tenemos en este caso es la Ley de Empleo Juvenil. La Ley de Empleo Juvenil ya tiene 2 años de vigencia y sería conveniente una evaluación de la misma, en el mismo sentido que la Ley de Empleo Juvenil genera incentivos a la contratación de una población vulnerable como es la población más joven, se pueden definir otros criterios de población vulnerable y generar incentivos a las empresas para su contratación. Y un último aspecto que nos interesaba destacar, aunque no entra dentro de las políticas activas de empleo, sino que es más bien una política pasiva de empleo y que apunta más que nada en los momentos, o que tiene más trascendencia en los momentos de baja del ciclo, nos parecía interesante destacar de cualquier manera la baja cobertura que tiene el seguro de desempleo en nuestro país en relación al total de trabajadores y tratar de pensar alguna manera de ampliar esa cobertura, si bien hoy por hoy estamos en un momento del ciclo económico que capaz que se ha mostrado un enlentecimiento respecto a los últimos años, todavía estamos en un momento de crecimiento, las proyecciones para los próximos años son buenas. De cualquier manera, no hay que descuidar este aspecto que puede cobrar mucho mayor importancia en momentos de baja del ciclo. Entonces, en síntesis, un poco la idea que nosotros queríamos comentar con este trabajo, además de ese diagnóstico, esa mirada de mediano plazo y luego de más corto plazo del mercado de trabajo, es que lo que vemos en los últimos años es que se han reforzado muchísimo las políticas de empleo respecto a la desregulación de los años 90, pero todavía vemos algunas carencias importantes o algunos puntos que hay que reforzar. Fundamentalmente el vínculo con las políticas de desarrollo productivo y un mayor vínculo con la inversión y las compras públicas y tener en cuenta otros aspectos en su desarrollo. Terminada la presentación de Alejandra, invitamos a nuestros 3 panelistas a que vengan por acá y comenzar un poco con los comentarios. A Álvaro García, director de OPP, Fernando de la OIT y Rodrigo Arocena. Entonces, Fernando, es un gusto, un placer. Muchas gracias, Milton. Muchas gracias a los organizadores del evento, a los colegas de INEFOP. Y la verdad es un gusto estar en esta distinguida mesa y sobre todo comentando en términos de empleo lo que puede ser el panorama de Uruguay, un país al que aprendí a querer mucho en estos últimos 20 años que llevo viviendo y conviviendo con alguno que otro asado y mi familia, así que nos alegra mucho estar acá. Yo quisiera tomar como base la muy buena presentación. Hola. Quisiera tomar como base la muy buena presentación de Alejandra, pero capaz que ponerla en clave de capital humano, de recursos humanos, de talento humano. Trabajo acá en Sinterfor, el centro de la OIT que está encargado de los temas de la formación y la capacitación para el trabajo,
con lo cual estamos haciendo, digamos, un seguimiento muy cercano de varias cosas que tiene este evento. El primero, el presente y futuro del trabajo, y el segundo, qué papel juega la formación para el trabajo, la formación profesional en esta transición, ¿no? Así que yo voy a tratar de dividir en tandas de 5 minutos lo que voy a decir. Lo primero tiene que ver con el tema del talento humano. ¿Qué tenemos en Uruguay? ¿Cómo nos estamos defendiendo? Uruguay tiene indicadores, digamos, que van a altos niveles en cosas buenas y en cosas no tan buenas. Tenemos altos niveles de educación en relación al entorno latinoamericano, ya se dijo. Tenemos hace mucho rato la universalización de la básica, pero tenemos un problema de caída muy fuerte de los chicos que llegan al segundo tramo, sobre todo de la educación media. Y lo dijo Alejandra, estamos con más de un 65% de menores de 29 años que no lo consiguen. Ahí tenemos un problema. Agreguemos las tasas de desempleo y siguen siendo mucho más fuertes para los jóvenes. Y también agreguemos el tema de cómo está estructurado el desempleo. Alejandra lo pasó un poco rápido, pero si uno se fija y suma primaria incompleta, secundaria incompleta y universidad incompleta, tenemos más del 80% de los desempleados en Uruguay con ese panorama de incompleto. O sea que esa falta de continuidad de algún modo nos afecta y nos afecta en la capacidad de generar habilidades. Digamos que el tema le ha llamado mucho la atención a la OIT desde el momento en que el director general Guy Ryder ha declarado que en el año 2019, que va a ser el año del centenario de la OIT, vamos a continuar trabajando desde ahora en lo que se ha llamado la iniciativa del centenario sobre el futuro del trabajo. El trabajo está cambiando y está cambiando muy rápido y, como lo dijo Alejandra, está generando algunos, digamos, indicios de lo que puede ser. En esa mirada de lo que puede ser, partamos de la base de que tenemos ese talento humano que de algún modo nos está marcando un desafío. Tenemos que atraer más a la gente a la educación. ¿Por qué los chicos nos están quedando en la educación? ¿Por qué esas tasas de abandono tan altas en la educación media? Algunos estudios sociológicos que uno encuentra dicen que los jóvenes le están perdiendo atractivo o no están detectando el atractivo de la educación media como un medio de promoción social, personal y en sus vidas. Habrá que verlo, habrá que mirarlo con cuidado, pero sí creemos que la educación necesita tener un cambio y digamos, un fortalecimiento en su atractivo, al igual que la formación profesional. En términos de talentos, otra cosa que llama la atención, mirando el lado de la población ocupada de Uruguay, es que casi 1 de cada 5 ocupados tienen formación en el Consejo de Educación Técnico Profesional UTU. O sea, hay un alto grado, digamos, por decirlo a priori, de correlación entre lo que puede ser tener un certificado, un diploma UTU y estar ocupado. E incluso si uno mira la categoría ocupado y asalariado, es exactamente la misma proporción de ocupados y asalariados. O sea que los egresados de UTU probablemente están teniendo mucho éxito en el mercado. Y si lo extrapolamos a otras experiencias de América Latina y del mundo, hoy en día hay un llamado enorme por lo que se llama la formación vocacional o formación profesional. ¿Qué quiere decir? Cuando miramos las encuestas de las consultoras internacionales como Manpower, que reflejan la inconformidad de los gerentes en términos de no encontrar personas con las habilidades, si uno mira el top 10 de esas habilidades, en el primero o el segundo lugar, ¿qué hay? Técnicos. ¿Qué son técnicos? Técnicos que hagan cosas, que reparen cosas, que diseñen cosas, que organicen sistemas, que hagan caminar los motores, que funcionen con los sistemas de información. Y después de eso, algunos cargos nuevos en tecnologías de información. A donde voy es a que probablemente tenemos que mirar dentro de esta ecuación cómo organizamos y cómo mejoramos el acceso a la formación para el desarrollo de habilidades. Y ahí incorporo todo, no solamente la UTU, también el INEFOB está haciendo un esfuerzo invaluable en este tema del desarrollo de habilidades. Hay iniciativas como la UTEC en Uruguay y la misma Universidad de la República que tiene, ¿por qué no?, también un papel en esta área. Ya dije que las habilidades son, digamos, algunos las han llamado la moneda de uso corriente en el siglo XXI. Los países vamos a competir en función de qué dotación de habilidades tenemos.
las mejores habilidades probablemente van a dar como resultado mejores formas de empleo, mejores ingresos y mejores niveles de bienestar. Pero quisiera agregar solamente un tema con el punto del primer panorama de la brecha de habilidades. Estamos teniendo un problema de logro alto, pero un problema de desaliento, y estamos como teniendo que equilibrar una sociedad que, a diferencia del resto de América Latina, no está creciendo en términos reales, digamos, poblacionales, y sí está creciendo al interior. Los niveles de crecimiento más fuertes en las familias que pasan de 2, 3 hijos se están dando en las condiciones de pobreza. Ahí tenemos que poner el cuidado, porque justamente si hablamos de desarrollo de habilidades, las habilidades se desarrollan desde los primeros años de educación. Muchos llegan incluso desde el vientre materno a pensar que desde ahí mismo se están desarrollando. Con lo cual, si no trabajamos políticas que integren desde el comienzo hasta el final de la vida ese tipo de desarrollo de habilidades, vamos a tener también problemas más adelante. Desafíos. Yo diría que tenemos 3 o 4 muy fuertes que quedaron marcados. Uno, no solamente cantidad de educación, sino qué tipo de educación. La formación profesional va a tener que empezar a insistir en desarrollar habilidades como la capacidad de trabajar interdisciplinariamente, la capacidad de trabajar con otros, la capacidad de resolver problemas. Esto que uno empieza a leer como literatura de habilidades socioemocionales o cognitivas y que nos dicen, mire, no dicten más una clase en la primaria con un profesor que llega y conoce todo el conocimiento y dicta una asignatura. Traten de colocar a los gurises resolviendo problemas, envíenles problemas para que hagan cosas en grupo, que resuelvan cosas, que sientan que están haciendo algo significativo y no memorizando las tablas de multiplicar o la historia universal o la historia del país. Segundo desafío en la formación. La formación también tiene ese desafío. ¿Cómo está la gente aprendiendo a hacer cosas hoy? Si tomamos a un chico y lo llevamos a cualquier centro de formación y le decimos, acá te vamos a dictar de 8 a 10 principios de física, después vas a ver electricidad y después vas a seguir viendo alguna otra materia técnica, es muy distinto a si le decimos, mira, ya que tienes ahí un smartphone, busca en internet un video sobre cómo se puede reparar un aparato de aire acondicionado y tratemos de resolver ese problema entre 5. Y juntémonos los de mecatrónica, con los de electrónica, con los que están viendo alguna otra materia y tratemos de ver si con eso le resolvemos un problema a alguien. Hoy los chicos tienen la facilidad de entender el mundo y de conocerlo de una manera que no tuvimos nosotros. Todos tienen un smartphone, una tablet, la gran mayoría, digamos, y con el plan Ceibal, por ejemplo, hemos abierto una puerta enorme para eso. Si no lo aprovechamos como mecanismo de educación, esto se va a quedar básicamente como una muy buena distribución de tecnología. El otro desafío que creo que se viene y que está muy relacionado con el tema de la iniciativa del trabajo de la OIT es el de las formas atípicas de empleo. Si uno habla del futuro, el estudio que hizo el Cuesta Duarte nos muestra varias cosas que tienen que ver con el contrato social que tenemos hoy sobre el empleo. Medidas de protección social, asalariados, contratos de trabajo escritos, que están progresivamente siendo, por decirlo así, retados, desafiados y hasta amenazados por estas formas atípicas, ¿no? Y atípico es tanto utilizar una plataforma para buscar una solución de transporte como contratar o ser contratado a través de internet para resolver un trabajo que alguien te pide desde afuera o contratar un servicio de televisión que ya no es por cable sino por internet y pagarle a alguien que no sabes dónde está. Ese tipo de empleo atípico nos está generando varias condiciones que creo que hay que empezar a estudiar a fondo y rápidamente, porque estamos justamente preocupados y tenemos algunos buenos niveles de seguridad social, pero ya como lo dijo Alejandra, 1 de cada 4 trabajadores no lo tienen. Y sin embargo, se está viendo en el mundo, hoy que está todo al alcance de la mano, uno puede ver cuáles son las utilidades globales de las 10 o 15 firmas transnacionales más grandes del mundo, y cuando uno se pone a ver eso no caben los ceros en la pantalla. Hace poco la Unión Europea, ayer o antier, le puso una multa a Google porque en una de sus plataformas, Google Shop, una plataforma para comprar, había inducido un algoritmo que cuando tú buscabas algo, casi siempre terminabas comprando un producto que Google quería que compraras y no el de mejor precio. La multa que le puso es de miles de millones de euros.
Entonces, lo que uno ve, y a donde quiero dejar, digamos, planteada un pensamiento final es, si estamos en una sociedad donde el futuro nos está deparando tal vez nuevas habilidades, nuevas formas de trabajo, y si por otro lado estamos acumulando como nunca antes en algunas de las grandes emprendimientos tecnológicos y estamos teniendo excedentes globales, deberíamos darle paso a analizar con más apertura los mecanismos, por ejemplo, de ingreso global, de renta de base universal, sobre la base de ir protegiendo a las personas que no van a caer tan fácilmente en la ola ascendente de los nuevos empleos y que necesariamente van a estar en una transición no tan, digamos, afortunada. Uno cree, y es mi posición, que en el análisis que va a dar la OIT hasta de aquí al año 2019, ya el año pasado la Conferencia Internacional de Trabajo hizo un documento muy interesante sobre las formas atípicas de empleo, las amenazas que tiene con relación al trabajo decente, y se están empezando a discutir a nivel de la conferencia este tipo de cosas con ustedes, con los trabajadores, con los empleadores y los gobiernos. Así que querría cerrar con eso. Creo que tenemos que empezar a analizar ese tipo de cosas, mejoras en educación, mejoras en distribución del ingreso, mejoras claras en las formas como enseñamos y aprendemos, y por último, en la diversificación económica, que lo trató muy bien Alejandra, y no me voy a extender en eso para no quitarle tiempo a los demás colegas. Muchas gracias. Gracias, Fernando. Fuiste un ejemplo con el tiempo, así que es un desafío para Rodrigo ahora. No estoy seguro si quiere Milton que hable o que no hable. Si mi mejor aporte sería ahora callarme la boca. Supongamos que no. Entonces empiezo con mi agradecimiento, compañeras y compañeros, por escucharme y al PIT-CNT por invitarme. Siempre es un gusto sentir para un veterano militante que puede hacer alguna ayudita con el movimiento sindical a pensar los problemas del hoy y sobre todo los del mañana. Uno de los privilegios que nuestros nietos nos dan a los abuelos, ¿verdad?, es que nos ayudan a vivir espiritualmente en el futuro. Entonces, desde esa perspectiva es que quiero encarar la temática planteada por el tan interesante informe que he estudiado como buen alumno. Pero como medianamente buen alumno voy a contestar las 3 preguntas, pero en orden inverso, y dejando para el final el título de la exposición. Nuevas tecnologías y empleo tiene que ver, en general, con la pregunta 3. Yo no soy experto en el tema ni nada que se le parezca. Por cierto, el problema del desempleo tecnológico no está empezando hoy. Podemos preguntar a los tipógrafos, por ejemplo. Es viejo. Parecería sí que estamos ante un nuevo salto, que va más allá de las actividades rutinarias de producción. Si yo tuviera que elegir una metáfora, está claro que el ajedrez no es algo rutinario. Bueno, hasta hace no tanto tiempo los buenos jugadores de ajedrez le ganaban a las computadoras. Eso está cambiando. Eso significa que la diversidad de actividades que pueden ser automatizadas va a tener un salto grande. Dice un documento recién publicado sobre formas alternativas de propiedad, un documento que cobró mucha difusión porque le fue bastante mejor de lo esperado al Partido Laborista inglés, por suerte. Por cierto, habría que ver quiénes fueron los que lo apoyaron, además. Dice ese documento que dedica mucha atención a la automatización. Por cierto, los trabajadores con menor capacitación y en empleos con menores salarios van a ser los más afectados. El documento que comentamos dice muy bien, mejor dicho, subraya muy bien, más del 50% de los ocupados en Uruguay contaba con menos de 12 años de educación formal aprobada, lo que es un nivel relativamente bajo en la comparación internacional. Probablemente, y esto es una conjetura, lo más grave en materia de cambio tecnológico no sea el desempleo, sino la transformación del empleo. A esto llama la atención el documento del Partido Laborista que mencionaba diciendo lo siguiente. Se prevé que el 50% de los trabajos en la OECD cambiarán radicalmente en términos de cómo están organizados y qué hacen la gente en el trabajo.
Ahora bien, esto no tiene directamente que ver con el nivel educativo formal avanzado. Esto tiene que ver con algo parecido, pero que no es lo mismo, que es la capacidad de seguir aprendiendo siempre. Yo puedo tener un hermoso título y no tener capacidad de seguir aprendiendo siempre y al ver. Entonces, ahí es donde hay que centrar la atención fundamentalmente. La capacidad para seguir aprendiendo siempre y a nivel cada vez más alto. Esto hay que prestarle especial atención. Se aprende, ustedes lo saben mucho mejor que yo, en las instancias de educación formal, pero se aprende si se tiene la suerte de estar en un trabajo creativo, sobre todo trabajando. Aquí hay una cuestión absolutamente fundamental, porque es una oportunidad que muy poca gente tiene, la de a la vez poder acceder a una educación avanzada y poder estar permanentemente actualizándola mediante trabajo creativo. Esto tendríamos que poder medirlo, esto tendríamos que poder estudiarlo, esto es mucho más importante que los niveles de educación formal, que por cierto yo defiendo naturalmente su ampliación. Y esta cuestión de cómo combinamos el haber aprendido con seguir aprendiendo vinculado con el trabajo, esta es la transformación más difícil. Ampliar esas oportunidades exigen empezar transformaciones mayores. Y entonces ahora voy a contestar la pregunta. ¿Considera usted que la introducción de nuevas tecnologías representa una amenaza en el corto plazo para la expansión del empleo y los avances alcanzados en el mercado laboral? Es posible, pero no me preocupa tanto el corto plazo. Lo que es seguro es que si en el corto plazo no se empieza a trabajar con visión de largo plazo en la relación aprender y trabajar, ya dentro de no muy poco tiempo mucha gente va a sufrir deterioro en las condiciones del empleo y en las condiciones de trabajo. Vamos a la segunda cuestión, los obstáculos para políticas más potentes. El documento que venía citando habla de la desigualdad creciente, algo que quizás habría que subrayar en este contexto. La concentración, dice, del ingreso y de la riqueza como resultado de los retornos cada vez más altos a las actividades de mayor capacitación y a la propiedad del capital, está polarizando el mercado laboral y agrandando las desigualdades. Este es, para mí, el gran problema de nuestro tiempo. Hay mucho más que una revolución tecnológica. Hay un cambio en la base material de la sociedad en la cual la industria está siendo sustituida por el conocimiento científico y tecnológico avanzado como corazón de las fuerzas productivas en sentido marxista. Esa es la parte tecnológica. Y la parte social es que ese gran cambio está siendo aprovechado por las clases privilegiadas. La separación entre sectores populares y conocimiento avanzado es el gran problema de nuestro tiempo. Imagínense ustedes qué hubiera pasado si hubiera habido progreso social, como a pesar de todo lo ha habido, si los trabajadores organizados no se hubieran metido en el corazón de las luchas por la industria, el corazón de las luchas por democratizar la producción a nivel fabril. Bueno, aquí tenemos el problema mayor de nuestra época. Yo creo que el documento necesita, el PIT-CNT, profundizar la buena aproximación que hace a las relaciones entre crecimiento y desarrollo. Seguimos midiendo el crecimiento del PBI por el crecimiento económico por el PBI. Esa es una mala medida. Los economistas, si quieren cito algunos, yo no lo soy, han demostrado hace tiempo que ya hemos entrado en una etapa en la cual puede crecer el PBI, pero la riqueza de la sociedad baja por el deterioro ambiental que estamos causando. Entonces hay que refinar la noción que utilizamos para medir el crecimiento. Hay que tener en cuenta que si queremos, como bien lo decía Alejandra, pensar el crecimiento como herramienta para el desarrollo económico y social, no hay desarrollo social si no le metemos cada vez más conocimiento a la atención de la problemática de la salud, al Programa Nacional de Cuidados, a todas esas cosas. Y sobre todo,
No hay desarrollo económico sin incorporar conocimiento avanzado y gente altamente calificada a toda la producción de bienes y servicios socialmente valiosos. Esto es imprescindible. Sin esto no salimos del subdesarrollo y todo lo demás que podamos hacer será muy útil, pero será frágil. Fíjense, yo no quiero ser ave de mal agüero, creo que el Uruguay es de los mejores lugares para vivir en el mundo y cada vez más lo está haciendo. Pero miremos América Latina, la apreciación reciente de la CEPAL sobre 12 años de prosperidad es que la estructura productiva no ha cambiado. En el eufemismo que suelen utilizar las organizaciones internacionales, eso quiere decir que el subdesarrollo sigue estando allí. Y entonces, contesto la segunda pregunta. ¿Cuáles considera usted que han sido los principales obstáculos en nuestro país para el desarrollo de políticas sectoriales más potentes? El subdesarrollo y la falta de estrategia para enfrentarlo en los campos decisivos de la educación y el conocimiento. Paso ahora a las prioridades y orientaciones para políticas de empleo. Yo hice algunos calculitos, espero no haber metido mucho la pata porque mis habilidades calculísticas están venidas a menos con los datos que da el informe. Y claro, necesitaríamos una mayor precisión, pero aún así, tentativamente, la gente que tiene menos formación, lo que vendría a ser desempleo secundaria incompleta, que no me parece una buena definición, pero en fin, es el 10%. La gente que tiene algo parecido a formación terciaria, el desempleo, según los datos del informe, es 5,2%. Yo quiero sacar dos conclusiones de esto. Una es la obvia, a saber, como bien lo destaca el informe, menor formación, más desempleo, bastante más desempleo. La otra, más formación no asegura el empleo. No tenemos ahí, ojalá lo tuviéramos, agarrábamos la ganzúa, la metíamos en la cerradura y abríamos la puerta y seguíamos adelante. La cuestión es que más formación es condición absolutamente necesaria, pero también imprescindible. Ahora bien, tenemos que señalar una cosa que mi ágil compañero de panel ya señaló, con menos de 40% de cada generación concluyendo la enseñanza media, estamos fritos, directamente estamos fritos. A 20 años plazo, yo no tengo problema, pero mi hijo quizás sí, mi nieto va a tener un problema de la Madonna. Ahí estamos fritos. Entonces, es bueno recordar cómo se aprende, dónde se aprende, cómo se aprende. Se aprende a partir de lo que se sabe. Esto es de las cosas más obvias de la enseñanza, pero es de las que menos se usa. Porque nosotros en general lo que hacemos es, a todo el mundo le ofrecemos el mismo programa educativo. Y no puede ser así. Para formar a la gente hay que recordar esto, se aprende de lo que se sabe. Si la compañera fue obrera metalúrgica durante 15 años, no se le puede ofrecer educación de la misma manera que si ha hecho una cosa totalmente distinta. ¿Quiere decir que algunos no pueden seguir estudiando a nivel terciario? Hay compañeros a nivel académico que lo piensan, que piensan que hay una casta académica que puede llegar a la universidad y otros no. Son más o menos la misma gente que hace 100 años pensaba que alguna gente podía acceder a la educación y otra no. Hay que partir de la base, si somos de izquierda e igualitarios, que todo el mundo puede acceder a la educación más avanzada, pero de distintas maneras, porque no es lo mismo enseñarle a un muchacho de 18 años que a una compañera de 60. Los dos pueden seguir aprendiendo de diferentes maneras. En particular, desperdiciar la experiencia de la compañera de 60 es un pecado educativo que cometemos a diario, que cometemos permanentemente. ¿Dónde se aprende? Yo creo que mi nieto, y esto ya me lo han escuchado algunos compañeros decir, no va a poder creer que hubo una época en la cual la educación y el trabajo estaban separados.
Sí, pero eran tan distraídos en la época de tuya, abuelo, si llegamos a conversar. ¿Cómo puede ser que el principal potencial educativo, que es las 8, 9, 10 horas, ustedes sabrán, que pasamos trabajando, no se utilicen para aprender? Yo escucho con cierta sorpresa, porque durante 8 años me pasé repitiéndolo con muy escaso éxito, escucho con cierta sorpresa a algunos compañeros decir, ¿y no habrá llegado el momento de pensar de que todos los trabajadores tienen que poder acceder a la enseñanza terciaria? ¡Por supuesto! Si pensamos en 20 años plazo, por supuesto, pero no pensemos que eso se hace por las mismas vías para todos. Dato a profundizar, el 75% de los desocupados son menores de 39 años y casi 1 de cada 2 son menores de 25 años. Aquí es donde hay que focalizar la atención con aquella idea de enseñar de manera diferente a gente en condiciones diferentes para tratar de igualar. La clave es adelantarse al desempleo. El desempleo es como una enfermedad seria. Cuando la gente que trabaja en cuestiones de salud sabe que sobre todo es la prevención lo que decide. Cuando hay alguien enfermo hay que curarlo, por supuesto. Yo espero que a mí cuando me enferme me curen. Pero sobre todo lo que hay que hacer es prevenir el desempleo. Y prevenir el desempleo quiere decir combinar educación y trabajo para todos. Muchas políticas mencionadas en el documento y escritas, elaboradas por gente que entiende mucho más que yo en el asunto, son necesarias. Pero si no se combina educación y ocupación, va a ser difícil. En resumen, primera pregunta, que es la última que contesto. ¿Cuáles deberían ser, a su juicio, las principales prioridades y criterios orientadores en materia de políticas de empleo? Combinar trabajo y aprender a nivel avanzado a lo largo de toda la vida, superando vallas entre la educación formal y la formación profesional. Toda la educación formal, no una partecita de la educación formal, y la formación profesional en su conjunto. Yo siempre me gusta, como ya lo habrán notado, pensar en el mundo que vivirá mi nieto. Estoy seguro que mi nieto va a vivir un mundo en el cual los empleados y los desempleados, los dos a la vez trabajan y aprenden. Los empleados aprenden, pasa a ser parte de la jornada de trabajo habitual el estudiar. Y los desempleados, eso probablemente pase a ser el rol fundamental de la política social laboral. Que sigan trabajando, de alguna manera que sigan trabajando, porque hay que motivar a la gente. No podemos tener a la gente en situación de apartamiento prolongado del trabajo. Alguna gente que estudiaba lo que en otra época se llamaba socialismo decía, la principal obligación del Estado es darle trabajo a todo el mundo. Esto es muy fácil de decir, hay que hacerlo transformando el Estado, reformándolo, etc. Pero como norte a largo plazo, ahí está. Vuelvo para acercarme a terminar, me quedan 3 minutos, compañero, al gran problema de nuestro tiempo. Es una pregunta que no me hicieron, la pregunta que yo llamaría cero. Nosotros en el Uruguay vivimos en una de las periferias de lo que es la sociedad capitalista del conocimiento. Esa sociedad capitalista del conocimiento implica desigualdad y para muchos marginalidad. No hay sociedad con menos explotación y menos dominación sin superar el foso entre los sectores populares y el conocimiento avanzado. Permítanme, ahora ya no soy rector, puedo hablar tranquilamente desde mi convicción de militante. Imagínense que Marx, a comienzos del siglo XIX, en vez de ocuparse de la industria, se hubiera ocupado esencialmente del artesanado. ¿Qué es lo que hacía la Liga de los Justos, a las cuales él rebautizó como Liga de los Comunistas? ¿Qué fue el gran cambio que trajo aparejado la irrupción de ese señor y sus compañeros? Mirar no al mundo del trabajo en el pasado, sino mirar al mundo del trabajo en el futuro. Mirar a la tecnología fundamental del futuro, que ya era la tecnología industrial. Bueno, hoy por hoy nuestra tarea es tratar de vincular sectores populares y conocimiento avanzado. ¿Es posible?
Uruguay tiene condiciones absolutamente inusuales para afrontar esa tarea y no hay actor más capacitado para impulsarlo que el PIT-CNT. Podríamos llamarla a esa tarea la construcción de un país solidario de trabajo y educación. Esa es la manera de pelear a largo plazo por el empleo de nuestros nietos y nietas. Muchas gracias, compañeros. Gracias, Rodrigo. Sigue Álvaro y le digo a Federico que suba para ir haciendo ya el cierre después. Bueno, buenas tardes. Un gustazo estar acá. Gracias por la invitación. Poder participar y aportar algún poco de información de cosas en las cuales, en este caso, el gobierno, el Estado uruguayo está trabajando en todos estos temas. Para arrancar, decir amplia coincidencia con el trabajo presentado y con las ponencias de los colegas que están aquí en la mesa. De hecho, en este periodo de gobierno tuvimos la necesidad, y es realmente la necesidad, de crear a nivel de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, de devolverle ese primer apellido, planeamiento, que parece que estaba un poco devaluado en las últimas décadas y que había tenido su cuarto de hora más bien hacia mediados del siglo pasado. Bueno, crear la Dirección de Planificación. En un país que de alguna manera se separa de la región porque viene manteniendo un periodo de crecimiento económico como nunca tuvo la historia, crecimiento acompañado de distribución del ingreso, con reducción importante de la pobreza, de la indigencia. Bueno, las tareas que se avecinan a partir de ese estado son bien diferentes de las que sucedieron en el pasado. Por lo tanto, la necesidad de mirar a largo plazo es imprescindible para cualquier sociedad. Esto no es un tema de gobierno, es un tema de la sociedad en general. Las sociedades que han logrado grandes cambios, que han logrado niveles de desarrollo superiores, han sido porque en algún momento las visualizaron, ¿verdad? Soñaron con ese futuro y trabajaron a partir de ello para eso. Y eso creo que surge a partir de un cambio cultural, obviamente, pero ese cambio cultural tiene que estar alimentado por elementos de visión de futuro. Y bueno, varios de los que están aquí en la mesa, Rodrigo, sin ir más lejos, ha participado en innumerables instancias de mirada hacia el futuro, con publicaciones. El Uruguay en general es un país que ha estado permanentemente mirando hacia el futuro, pero el Estado carecía de una instancia orgánica, de una instancia específica y sistemática donde canalizar todo ese conocimiento, donde poder combinarlo allí y ir generando una instancia permanente que nos resulta muy importante más allá de un periodo de gobierno. Entonces, en esa iniciativa de la creación de la Dirección de Planificación tiene productos muy concretos. Uno es una mirada larga con técnica de prospectiva difusa al año 2050 para ver, bueno, qué caminos, qué alternativas tiene un país como el Uruguay en ese marco, pero bajarla al piso y establecer estrategias nacionales de desarrollo que abarquen más de un periodo de gobierno, con una estrategia nacional de desarrollo en la mayor cantidad de ámbitos posibles, y ese es nuestro objetivo, con el horizonte 2030. Y la tercera etapa es más cercana. En nuestro país tenemos presupuestos quinquenales, y esos presupuestos generan y traen inercias históricas, ¿verdad? Esta mirada de futuro, la gran apuesta es que permita decir, bueno, en lugar de estar mirando al pasado, miremos al futuro y veamos dónde tenemos que hacer los cambios también a nivel de presupuesto que necesitamos en cada uno de los periodos. Habría varias cosas para abundar en esto. En ese trabajo de la Dirección de Planificación hay dos grandes áreas. Una tiene que ver con lo poblacional y las tendencias de la población, algo de esto vamos a estar comentando, y la otra área tiene que ver con lo económico productivo. Esas dos áreas tienen como un entronque fundamental que es el tema del empleo, ¿verdad? Porque, todo lo que tiene que ver con población y con las cuestiones sociales, educación, salud, etcétera, que son más específicos de lo social, en la vinculación con lo productivo, el engarce es el empleo.
Allí una mención que hacía Rodrigo recién, que me parece que es importante resaltar. El tema del Producto Bruto Interno, el convencimiento que tenemos que es necesario, es condición necesaria el crecimiento económico para mejorar la vida de la gente, bueno, ha tenido sus cuestionamientos a lo largo de las últimas décadas y han aparecido otras mediciones más completas que el Producto Bruto Interno. Ya de hecho en la década del 90, primeros tiempos de la década del 90, se estableció el Índice de Desarrollo Humano, que abarca otras dimensiones muy importantes para el desarrollo del ser humano sobre la Tierra, que es necesario tener en cuenta, imprescindible. Hoy en día tenemos una iniciativa de Naciones Unidas que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Yo les pido a la clase trabajadora en particular que ponga especial atención en este tema. ¿Por qué? Y porque es una visión de desarrollo integral. Ni se cae para el lado economicista, ni se cae para mirar solamente lo social, ni se queda en una mirada reduccionista de lo ambiental, que es bien importante, sino que tiene una mirada integradora, que es la más difícil, ¿verdad? Es la más compleja, pero digamos, para seguir avanzando las sociedades que tenemos y poder seguir mejorando la calidad de vida, seguir sacando gente de la pobreza, como decía acá el colega, que particularmente la mayor cantidad de niños se concentra aún hoy en día en los hogares más humildes. Bueno, es necesario generar riqueza, no cabe duda, pero riqueza no a costo del ambiente. Por lo tanto, esa mirada integral resulta muy importante. Hoy en día el mundo tiene un indicador realizado por la Fundación de Jeffrey Sachs que tiene que ver con indicador de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Por suerte Uruguay en ese indicador, o por trabajo, está primero en América Latina y el Caribe, y es una mirada bien integral. Por supuesto que no da para conformarse ni para quedarse quieto, y por lo tanto, en ese trabajo de mirada a largo plazo hay algunos temas que tienen que ver directamente con el empleo y con algunas problemáticas que se plantean, como por ejemplo la automatización. Y algunas cuestiones que ya estamos empezando a visualizar, que tenemos que seguir incorporando, que tenemos que difundir y que tenemos que anticipar, ¿verdad? Porque la gran apuesta de esto es decir, bueno, estas tendencias futuras implican riesgos que hay que tratar de evitarlos, pero también implican oportunidades que hay que tratar de aprovecharlas. Esa mirada más larga lo va a permitir. ¿Qué sabemos hoy? A partir de algunos trabajos, particularmente de la CEPAL, unas proyecciones demográficas al Uruguay 2100, sabemos que, bueno, es largo plazo, ¿verdad? Pero la demografía tiene su sistematicidad. No es muy, salvo situaciones históricas especiales, no hay variaciones importantes. Nosotros con esas proyecciones tenemos relativa certeza de cómo va a ser el Uruguay poblacionalmente en el futuro. Y eso nos brinda algunas certezas. Nos brinda que un mayor bienestar que se ha producido en los últimos años y se va a seguir produciendo, implica una mayor esperanza de vida. La gente vive más. La gente vive más y hay tendencia a que la gente viva cada vez más. Esto es un tema para celebrar, ¿verdad? Porque implica, bueno, el resultado de determinadas condiciones que cambian a nivel de la sociedad. También hay otra tendencia que es mundial y que el Uruguay no se escapa, que es que la tasa de fecundidad, o sea, la cantidad de hijos por, parejas o personas que tienen hijos, va a ser cada vez menor. La tasa de reposición está en algo superior a dos hijos por pareja. Nosotros estamos en este momento un poco abajo de eso, ¿verdad? Y la tendencia, lo que dicen por diferentes motivos, ¿verdad? Por el cambio en los arreglos familiares, etcétera, va a seguir teniendo una tendencia a la disminución. Un aspecto que pesa en el tema poblacional es el tema de las migraciones. Nuestro país durante muchísimos años, décadas, tuvo saldo migratorio negativo. En los últimos años eso de alguna manera se ha revertido y estamos equilibrados hoy en día. ¿Qué nos dicen las tendencias futuras? Bueno, nos dicen que no sabemos qué es lo que puede suceder porque depende de muchas variables. Pero lo que sí sabemos es que, salvo movimientos migratorios fuertes que no es previsible que sucedan, como pasó en Uruguay en los primeros años del siglo XX, con todos los inmigrantes básicamente de todos lados, pero italianos, españoles, salvo esas cosas difíciles, esto no va a mover la aguja, digamos, el saldo migratorio. Por lo tanto, con esa tendencia de que la gente va a vivir más y con una tasa de fecundidad menor, tenemos
prácticamente la certeza de que la tasa de actividad en Uruguay, es decir, la cantidad de gente en edad de trabajar con referencia al total de la población, va a ser menor. Y nosotros necesitamos que el país siga creciendo económicamente, ¿verdad? Y productivamente. Por lo tanto, con una tasa de actividad menor, inevitablemente la respuesta está por una mejora de toda la productividad de la economía uruguaya. Esto quiere decir que menos gente trabajando tiene que tener un nivel de productividad mayor que para seguir manteniendo el crecimiento económico. Tenemos algunas certezas también. No vamos a ser un país al año 2050 de 6 millones de habitantes. Vamos a estar entre 3.250.000, más o menos lo mismo que somos ahora, y 4 millones de habitantes. Eso es lo que indican las proyecciones, con un mayor peso de sectores de edad más avanzada y con la caída en la tasa de actividad, que era lo que decíamos anteriormente. Ahora, ¿qué respuestas de políticas públicas tienen que haber ante ello? Por ejemplo, hay dos que son muy claras. Una es, la dije recién, perseguir una mejora en la productividad de la economía uruguaya. Esto es un razonamiento muy sencillo y muy simple, que con determinado nivel de insumo en un proceso productivo se puede obtener más cantidad de producto, o lo que es similar, que con un nivel menor de insumo podamos tener el mismo producto, logrando mayor eficiencia. Esto tiene mucho que ver con la incorporación de tecnología, con la incorporación de conocimiento, ¿verdad? La segunda línea de trabajo fuerte es continuar con el proceso de incorporación de la mujer en el mercado laboral. En los últimos años ha habido un incremento fuerte. En el año 1980, la mitad de las mujeres que hombres trabajaban, ¿verdad? Aproximadamente. En el 2013 ya esa cifra es del 75%. Sigue habiendo una brecha de diferencia entre hombres ocupados y mujeres ocupadas. Bueno, es muy importante que esa brecha se cierre, porque esto va a permitir dilatar esa caída en la tasa de actividad en el Uruguay. Hay algunas cuestiones que tienen que ver con poner un poco más la lupa. Ingresan casi 2 mujeres por cada varón a la universidad. Sin embargo, en las carreras más duras, más relacionadas con el mundo productivo, hay 3 varones y medio por cada mujer ingresando a la Facultad de Ingeniería. Por lo tanto, allí hay políticas públicas, no me quiero extender, pero hay políticas públicas concretas trabajando para resolver esas brechas. Estamos trabajando con la decana María Simón, con Naciones Unidas, en un proyecto que tiene que ver con, el fomento a nivel femenino de las actividades que tengan que ver más directamente con ciencia, con tecnología, con innovación. Si se cerrara la brecha entre mujeres y hombres en la tasa de actividad, podríamos estar manteniendo esa tasa de actividad para el año 2050. Entonces, para la mejora de la productividad, que es el otro punto, es imprescindible continuar en un cambio de la matriz productiva. A veces hay alguna discusión que es bien interesante. Los bienes primarios hoy ya no son tan primarios como eran antes. El propio hecho de la producción más transversal en el mundo implica que, por ejemplo, en Uruguay claramente 1 kilo de carne de hace 25 años no es el mismo bien que 1 kilo de carne hoy. Ya solo el hecho de haber incorporado como política nacional la trazabilidad y que uno sepa en cada mercado que va a vender, esos 170 mercados en el mundo, países en el mundo que vendemos carne, que sepa el origen y de dónde sale, eso le da más valor al bien. Ya no es un bien tan primario como era. Hay que tener cuidado con estas mediciones porque muchas veces estamos repitiendo el tema de que seguimos primarizados y sin embargo hay conocimiento, hay servicios, hay otros sectores más livianos, por decirlo de alguna manera, incorporados en el valor de esos productos que también son generadores de empleo. El cambio en la matriz productiva pasa por tener una mirada larga y hacer apuestas, ¿verdad? Así como difícilmente haya países en el mundo que se hayan desarrollado en el largo plazo en un desorden macroeconómico, también es muy difícil que esos países se hayan desarrollado sin tener apuestas sectoriales, sin decir, pongamos aquí
los recursos, pongamos aquí la atención, trabajemos en estos. Y basados en un trabajo que realizó la oficina en el año 2008, Uruguay siglo III, estamos partiendo de 10 complejos productivos en los cuales el Uruguay puede generar ventajas, tiene ventajas competitivas y las puede generar también en el futuro. Esto pasa básicamente por bienes, por servicios. Hay dos sectores de eso que son transversales. Uno tiene que ver con las tecnologías de información y las comunicaciones, que es un sector en sí mismo, pero a su vez ya nada, ninguna actividad se puede imaginar hoy en día sin tecnologías de información y comunicación. Y el otro es la bioeconomía. O sea, desde que entró la primera vaca en Uruguay, hace como más de 4 siglos, el conocimiento consuetudinario que se tiene a partir de ello, bueno, la aplicación de conocimiento científico, de investigación, de desarrollo, como ha venido sucediendo en tantos lados, implica mayor valor. Y eso es bioeconomía. Se abren un montón de posibilidades en el futuro, también a nivel de trabajos nuevos y a nivel de sectores nuevos en la economía. Por lo tanto, esa mirada va a brindar elementos en adelante. Referido al tema de la automatización, nosotros hemos establecido una cierta visión optimista, que no quiere decir estar exento en el corto plazo ni en el mediano plazo de problemas importantes, ¿verdad? Pero en la mirada de largo plazo, con una tasa de actividad que cae y la necesaria búsqueda de la mejora de la productividad en la economía para mantener un crecimiento económico, bueno, resultaría a prima facie positivo el hecho de la incorporación de automatización. Esta realidad que describimos del Uruguay en adelante es bastante diferente a otros países que vuelcan al mercado de trabajo y necesitan generar empleos para millones de jóvenes que aparecen todos los días. Por lo tanto, tendríamos que, por supuesto, seguir trabajando esto, pero en principio el tema de la automatización, en el caso de nuestro país, dadas las tendencias poblacionales, sería un tema que, repito, puede haber problemas en el corto plazo, en el mediano plazo, de hecho los va a haber, pero en general y en el largo plazo es un tema que es necesario. ¿Qué es lo que sucede con la automatización? Como se decía recién, este no es un tema nuevo, esto es un tema que ha pasado en las diversas revoluciones industriales que ha tenido el mundo desde hace por lo menos 2 siglos y medio. Por lo tanto, hay una realidad. Nunca existieron a nivel del globo como hoy tantos puestos de trabajo. Al contrario de las predicciones sobre el fin del trabajo, evidentemente lo que cambia es la calidad de esos trabajos. Lo que cambia es el encare, lo que cambia es el tipo de trabajo. Y yo creo que ahí está el quid de la cuestión, ahí está hacia donde tenemos que apuntar, básicamente para poder anticipar esas posibilidades. El tema de la robotización está de moda y todos estamos viendo una serie de cosas que se están generando a nivel mundial. Pero no solo la robotización, ya hoy tenemos una serie de aspectos automatizados a través de la aplicación de las TICs, los cajeros electrónicos, el envío de correos electrónicos, la obtención del dinero a través de cajeros automáticos que implican pérdida de empleo y que han implicado también una mejora en muchas veces la calidad de vida también de la gente. Por lo tanto, hay que sopesar esos aspectos. Hace algún tiempo, algunos años, nos tocó, invitados por el gobierno coreano, viajar y visitar la fábrica Hyundai de Corea, donde se hacen automóviles. Realmente sorprendió que a la entrada son 4 procesos productivos. El primero se sale del rollo de acero y pasa por los balancines, pasa por los soldadores. Ni en los balancines ni en los soldadores vi un solo ser humano. Todo completamente automatizado. Entraba en una máquina, uno entraba a la fábrica y podía sentarse en el piso perfectamente a comer porque la limpieza que tenía la fábrica era incólume. Hasta plantitas en las puntas de las máquinas tenía, pero no veía un solo ser humano. Eso iba sucediendo solo, aparentemente sucediendo solo, y el auto se iba armando. El segundo proceso productivo era pasar esa carcasa por la pintura, la cataforesis, no me pregunten técnicamente cómo es, pero que el auto quedara ya pronto. Y recién en el cuarto proceso empezaban a aparecer seres humanos arriba de ese auto. Ahora, en 57 minutos contados,
esa carcasa de auto entraba en una línea de producción y salía un ser humano prendiendo el auto y estacionándolo en determinado lugar. No se preguntaba, bueno, ¿cuándo le pusieron nafta, por ejemplo? ¿Verdad? 57 minutos. Y ahí aparecían seres humanos porque había tareas manuales que es muy difícil de robotizar y que implicaban, por ejemplo, todo el cableado del auto, etc. Pero es increíble las cosas que se podían, que se lograron, que se logran, que existen hoy con el tema de la robotización. Y uno decía, bueno, ¿y cuánta gente se precisa para que esta fábrica funcione como funciona? Para diseñar ese proceso, para establecer todo el software, para diseñar las máquinas y los robots, para mantenerlas. Digamos, realmente la reflexión era grande. No se estaban viendo seres humanos ahí, pero por fuera de esto había gran cantidad de seres humanos con trabajos de calidad, ¿verdad? Entonces, eso me quedó especialmente. Lo que decíamos anteriormente, entonces, nuestra evolución demográfica permite ser relativamente optimista en estos temas. Y lo que hay que apuntar acá, indudablemente, es a lo que se dijo anteriormente, al cambio en la educación y en la formación de nosotros, de todos nosotros. La educación es permanente, obviamente. Lo que planteaba Rodrigo es muy diferente un gurí que una persona mayor como nosotros que ya tiene sus conocimientos aprendidos, pero la educación es permanente. Y allí el tema de aquellos puestos de trabajo que son más fácilmente automatizables están relacionados directamente mucho más con tareas manuales y con tareas rutinarias, repetitivas, que con las tareas cognitivas o las que tienen mayor viso de creatividad. Por lo tanto, esto tiene que ser, y yo creo que de alguna manera lo está haciendo, objeto de atención particular, no solo a nivel de la educación formal, sino también a nivel de la formación y la capacitación de los trabajadores que ya están trabajando hoy. Por lo tanto, a nivel educativo es necesario que todos los estudiantes finalicen por lo menos el bachillerato. Ese tema que tenemos en Uruguay con el filtro de secundaria, que estaba planteado recién muy claramente, es, yo diría, el principal tema que tenemos en educación para resolver en nuestro país. Para tratar de avanzar en esto, la creatividad, el razonamiento lógico, la flexibilidad, el trabajo en equipo, la comunicación, el aprendizaje permanente es fundamental. Y para terminar, bueno, estamos en ese camino. Capaz que no es lo rápido que quisiéramos estar. Hacíamos una comparación, la UPP está cumpliendo 50 años. Hacíamos una comparación. Hace 50 años la Universidad de la República existía solo en la ciudad de Montevideo. Hoy en día la Universidad de la República tiene de 96 carreras de grado, hay 31 que se dan en arriba de una decena de localizaciones de la universidad en todo el país. De 44 carreras técnicas totales, hay 25 que se dan en las regionales del interior. Esto no es un tema menor, esto es un tema clave. Cuando uno ve la masa crítica de gente que a nivel universitario se congrega en cada uno de los lugares, cuando uno ve que los gurises ya no tienen que ir a tomarse el ómnibus para ir a Montevideo y deslocalizarse, cuando uno ve que la gente reclama que ahora quiere que el gurí siga trabajando en el lugar, ya no es que siga estudiando, porque en su buena mayoría tiene las posibilidades de hacerlo. Cuando uno ve que hay carreras que solamente se dan en el interior, o sea que hay muchos de los montevideanos que si quieren hacerla tienen que trasladarse, por ejemplo, a Tacuarembó. Bueno, eso es realmente un cambio. Otro cambio fundamental es la creación de la UTEC, sin ningún tipo de duda. Simplemente voy a leer algunos de los tipos de carrera que se manejan. Tecnólogo en manejo de sistemas de producción lechera, tecnólogo en mecatrónica industrial, ingeniería en energías renovables, licenciatura en análisis alimentario, y siguen. Hasta hay una tecnología un tecnólogo o tecnóloga en jazz y música creativa. Esto está en Fraiventos,
y tiene vinculación con el movimiento de Jazz a la Calle que se da en Mercedes. Eso sucede hoy y sucede, en el caso de la UTEC, en 3 departamentos. También la UTU. La UTU tiene 93 centros en el interior del país y 30 en Montevideo. Hay 80.000 alumnos en total. 93 centros en el interior. Tengo varios números acá acerca del Plan Ceibal. El Plan Ceibal está logrando resultados realmente increíbles. Tanto que hace poco vino una persona que tiene las credenciales como para decirlo y llegó a decir una frase que para mí es muy fuerte. Y creo que todos los uruguayos deberíamos reflexionar acerca de ello. El tipo dijo que quizás con las cosas que se están haciendo a nivel de Plan Ceibal, que en definitiva es tecnología, pero es equidad, es equidad porque los talentos crecen en todos lados, son como el sol, llega a todos lados, talentos que hemos desperdiciado tantos años, darle una computadorita a cada gurí conectada, puede implicar, decía esta persona, que Uruguay pueda tener la sociedad de personas más creativa del planeta en unos 20 años. Ese es el tipo de sueño, ese es el tipo de cosas que nos parece que nos tiene que motivar, que nos tiene que impulsar a ir adelante. Hace poco unos chiquilines de Tala ganaron un concurso a nivel mundial. Fue noticia, por suerte fue noticia. Relacionado con lo que se decía anteriormente, el principal foco que tuvieron o el motivo fue resolver un problema. Y ese problema los llevó, no se plantearon hacer un robot, pero ese problema los llevó a que tuvieron la necesidad de hacer un robot, que la mejor solución para ese problema era hacer un robot. Y ese problema es multidisciplinario. Obliga a los chiquilines a analizar esto no desde el punto de vista de materias separadas, sino de una visión integral para la resolución de ese problema. Esto tengo números acá y Uruguay está trabajando fuerte en esto. Esto de alguna manera también va a implicar esas nuevas habilidades para el mundo del futuro. Obviamente el desafío es grande, pero la apuesta es que la mirada a largo plazo nos permita, tener políticas públicas que estén adecuadas, que estén en línea y que vayan acompañando esos cambios que se avecinan. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes, compañeras y compañeros. Seguramente después de 3 exposiciones tan buenas, va a ser un poco difícil colocar una síntesis que logre amalgamar todas estas cuestiones, pero seguramente hay conceptos que son nuevos para nosotros, que han colocado hoy, que hay que estudiarlos, que son interesantes. Y principalmente hacer una síntesis en un tema que no cierra nunca, que siempre está en movimiento, se transforma un poco en una tarea difícil. Pero igualmente hay algunas ideas que nosotros queremos colocar aquí. Y una de ellas es analizar el trabajo en Uruguay, el presente y el futuro del trabajo. Sin por lo menos visualizar algunas consecuencias de la crisis mundial del capitalismo, a nosotros al menos se nos hacía muy difícil, y entre ellas la depreciación del salario mundial, el aumento en las tasas de desempleo a nivel mundial, los retrocesos en la seguridad social. Y hay un cuarto componente que es el proceso de aceleración de la incorporación tecnológica, que a nosotros nos hace formularnos una pregunta. Esta nueva etapa de aceleración de la incorporación de la tecnología, ¿no nos coloca en la cuarta revolución industrial? ¿O no nos coloca de cara a la cuarta revolución industrial? Yo creo que ahí hay un primer componente que podamos estar analizando. Algunos datos que pude tomar de las intervenciones que son interesantes. Primero, que nosotros tenemos una economía muy basada o muy centrada en 2 componentes. Uno es la exportación de los commodities, de materias primas sin elaborar o con escaso porcentaje de valor agregado, y la otra es la inversión extranjera directa.
Y aquí hay algún dato que también resulta bastante interesante, que no se manejó hoy acá, pero que lo hemos venido manejando en otras instancias, y es que los destinos a los cuales Uruguay exporta se han ido diversificando en los últimos tiempos. Igualmente, Argentina y Brasil tienen un porcentaje bastante importante, pero un dato interesante que queríamos destacar es que Argentina es el país que nos compra mayor cantidad de valor agregado. Y esto, datos recientes de Daniel en la exposición en el departamento el miércoles pasado, y es un dato interesante a tenerlo en cuenta. Principalmente por las cuestiones que nosotros intentamos proyectar. Y después algunos datos que nos dejaban las diferentes intervenciones, inclusive la propia Alejandra en la intervención que hacía del departamento. Es que en los últimos 30 años el desempleo ha rondado en torno al 10%, en algunos años un poquito más, en algunos años un poquito menos. En el 2011 alcanzó un récord histórico al 6,5%, y actualmente se encuentra en el 8, 8,5, 9, ahí, con variaciones. Y un dato interesante es que las mayores inequidades se dan en las mujeres y en los jóvenes, menores de 25 años. Y otra cuestión de la que hemos sacado apunte es que justamente en las mujeres se ha venido trabajando y se ha venido mejorando, pero a la inversa sucede con los jóvenes que cada vez la inequidad es mayor en el empleo. Ante todo este panorama, evidentemente nosotros hemos colocado la idea de que Uruguay, evidentemente no lo va a hacer en el corto plazo, pero sí tiene que empezar a mirar con una mirada un poco más larga, que hay que superar la dependencia de la exportación de materias primas, hay que tratar de generar valor agregado, y a su vez hay que buscar puertos donde colocar ese valor agregado. Para ello nosotros estamos en un año bastante importante, con una campaña muy intensa en la búsqueda del trabajo de calidad, y evidentemente allí el Estado juega un papel importante. El Estado debe transformarse en el motor del desarrollo nacional. En lo que hace a la matriz energética, si bien se ha venido diversificando mucho la matriz energética en los últimos años, hay campo para seguir profundizando, y siempre estar buscando energías que nos dejen con menores valores, que nos coloquen, digamos, en una situación mejor de competitividad para afuera. Y a su vez la energía se ha colocado como uno de los componentes que ha generado riqueza para el país. Debe existir coordinación o trabajar mucho mejor en la coordinación entre diversas políticas, en la política de inversión, en la política económica, en la política de desarrollo, en la política educativa. Estos han sido componentes que los diferentes oradores han ido colocando. Y otro componente es que el Estado es un actor de peso en la economía nacional por las compras que realiza, por los volúmenes de compra que realiza. Y para eso hay que seguir trabajando en la construcción de una red de proveedores nacionales, hay que seguir a las compras del Estado, seguir agregando componente nacional, y hay que pensar en las compras del Estado en un espacio para la autogestión, que es un espacio importante de los trabajadores. Lo que nos hace pensar que hay que reformular una estrategia nacional de desarrollo, y aquí Álvaro colocaba una idea que en definitiva es compartible, al menos para mí y para varios compañeros que hemos estado intercambiando en estos días, y es que parece que hay que fijar el rumbo, fijar 2, 3 cadenas de valor, o una tal vez, y allí colocar un buen componente de inversión, y de ahí obtener, por supuesto que tiene que ser una cadena o determinados productos en los cuales el Estado pueda hacerse con una mayor recaudación, y desde ahí pensar en expandirse a otras cadenas de valor, pensar en el empleo, pensar en la educación, pensar en distribuir en la salud, etcétera, 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 en la vivienda, en estructura.
Compañero, ha sido un gusto compartir esta tarde con ustedes, saludar a los compañeros que han estado con nosotros intercambiando. Siéntanse en su casa, esta es la casa de la clase obrera organizada, por lo tanto es la casa de todos. Y bueno, hasta la próxima.